En un mundo sombrío y enigmático, la humanidad se enfrenta a sucesos inexplicables cada día. Experiencias que desafían la lógica y parecen provenir de otro plano de existencia. En este video, revelaremos los 5 sucesos más misteriosos e incomprensibles que aún desconciertan a la humanidad. Desde fenómenos inexplicables hasta enigmas sin resolver, te sumergirás en un abismo de incertidumbre. Pero ten cuidado, el puesto número 1 es un enigma tan intrigante que te mantendrá despierto toda la noche, buscando respuestas donde parece no haberlas. Prepárate para explorar un territorio donde la realidad se entrelaza con lo desconocido. ¿Estás listo para desvelar los secretos de lo inexplicable? Prepárate para conocer este top 5 de sucesos extraños y sin explicación. Comencemos. Número 5. No hace falta ingresar a hospitales abandonados, visitar criptas, vivir en hogares infestados con seres oscuros o incluso avistar criaturas aterradoras. Los sucesos extraños y misteriosos se presentan en cualquier lugar, ante cualquier persona, pero sucede que también ocurren fuera de este mundo. El demencial suceso con el que empezamos ocurrió el 16 de octubre del 2003, quien vivió aquella desquiciada experiencia fue el astronauta Yang Liwei, astronauta chino. Ocurrió así, mientras este se encontraba dentro de la cápsula espacial Shenzhou 5. Se encontraba el astronauta Liwei en su turno para descansar, cuando de repente Liwei vivió la experiencia más aterradora de su vida. Algo desconocido empezó a golpear la cápsula desde afuera. Liwei, con una mezcla de terror, miedo, impresión, curiosidad y sin saber qué hacer, tan pronto pudo, se reincorporó del shock y empezó a pensar sobre las posibles cosas que quizás estuvieran chocando con la cápsula. Con tanta basura espacial, el astronauta pensó primeramente en eso precisamente. Pero no. La manera en que golpeaban la escotilla de la cápsula era tal cual como alguien tocando la puerta de un hogar, pero, sobre todo la fuerza con la que golpeaban, ya que Liwei describía que lo que fuera que estuviera golpeando, tendría una mano al menos 6 veces más grande que la humana. En medio de estar aterrado y alterado, Liwei se comunicó inmediatamente con control de misión, lleno de miedo, relató rápidamente lo que estaba viviendo en ese momento. Por desgracia para él, en control de misión no supieron darle respuesta alguna, no pudieron decirle qué rayos sucedía allá arriba. Lo único que pudieron decirle fue que se preparara para lo peor. Con una enorme fortuna para Liwei, el suceso no pasó de ahí. Eventualmente, los golpes empezaron a cesar, y Liwei, intentando localizar lo que fuera que estuviera afuera tocando, no logró ver nada. Ese suceso sigue siendo uno de los misterios más grandes en la Administración Espacial Nacional de China. Pero, ¿quieres saber algo más? El año siguiente, cuando lanzaron la cápsula espacial Shenzhou 6, el capitán de aquella misión describió el mismo sonido. Número 4. En este puesto, conocerás lo que hallaron en el fondo del mar un par de buzos rusos de la ciudad de Novorossiysk, una ciudad del suroeste de Rusia y uno de los principales puertos del Mar Negro. Esto ocurrió en el año 2019, pasó así, un par de rusos que practicaban buceo en el Mar Negro, contaban con una serie de rutas de práctica para sus recorridos bajo el mar. Cada práctica contaba con una adición de nuevos recorridos, pero, en una travesía submarina que tanto habían practicado. Uno de los buzos logró avistar a la distancia un objeto claramente con forma artificial o al menos una forma no tan habitual en la naturaleza. Se trataba básicamente de una escotilla, la cual, por el paso del tiempo, contaba con una gran cantidad de algas y crustáceos. Estos rusos no lograron contener la emoción, de manera que una vez salieron a la superficie, estos, con gran entusiasmo llamaron colegas expertos en explosivos, pensando en que tal vez podría contener algún tipo de artefacto explosivo de la guerra, tal como si pudiera tratarse de una mina.
Sus colegas expertos en explosivos no tardaron mucho en descartar que aquello no contaba con artefactos explosivos de ninguna manera. Aunque descartaron eso, aún permanecían preguntas de mayor peso. ¿Quién o qué puso aquella escotilla en el fondo del mar? ¿Hace cuánto se encuentra allá abajo? Pero, sobre todo la más aterradora, ¿a dónde lleva esa escotilla? Número 3. Cuando los sucesos extraños y misteriosos ocurren, no importa el lugar, el tipo de fenómeno, incluso a quienes les ocurre. Como pudiste darte cuenta, un fenómeno bastante perturbador ocurrió en el espacio, otro más en el fondo del Mar Negro. En este caso, podrás ver otro fenómeno sumamente extraño, pero sobre todo desconocido, le sucedió al youtuber Brucho Syndicate, una persona que vive en la zona norte de Europa, básicamente, vive en un entorno frío y alejado de cualquier civilización. Un día, mientras daba una caminata junto con su perro, pasó junto a un lago congelado ya conocido, pero este le llamó la atención ya que el lago contaba con un orificio. Una abertura aproximadamente de 2 metros en la capa de hielo, imaginando que quizá algo había caído en el agua, se acercó a mirar ligeramente. Mira el video y conoce lo que vio el youtuber aquel día. Cuando el youtuber compartió el video, muchos le decían que quizás era actividad volcánica. Lamentablemente, luego de investigar, en aquella ubicación no hay actividad volcánica de ningún tipo. Otros más decían que quizás era alguna criatura desconocida de gran tamaño. Al menos lo suficiente para crear un orificio de aproximadamente 2 metros. Pero en realidad, ¿qué podrá ser? Dinos en los comentarios lo que piensas que podría ser aquello bajo el agua. Número 2. Esto ocurrió hace poco, aproximadamente 2 meses. Fue la noticia por parte de Elon Musk, la cual reportaba a los medios que existe un objeto en movimiento de varios kilómetros de longitud bajo el océano. Ocurrió específicamente en el Pacífico Norte, frente a la costa de California. Se trata de un objeto esférico con un tamaño aproximado de 2,5 millas de ancho. Como logras ver, el enorme objeto al parecer ha dejado una zanja de gran longitud. Según Google Maps, el objeto mide 2,81 millas de ancho o 3,2 kilómetros y que posiblemente pueda ser una enorme piedra desplazada por las corrientes marinas. El problema es que, si así fuera, el recorrido que ha tenido tal objeto sería bastante recto y no en zigzag como puedes ver. ¿Qué clase de extraño y desconocido objeto será? No tardaron mucho en aparecer los comentarios de conspiración, donde muchos decían que se trataba de una nave nodriza. Otros más que se trata de algo así como una especie de tortuga de proporciones titánicas. Y hay otros más que dicen que se trata de Doblup o de El Gran Maja. Este último, básicamente es un ser de ficción, ya que no existe ninguna evidencia de su existencia. ¿Qué piensas que pueda ser? Déjanos tu opinión en los comentarios. Número 1.
como te lo indicamos al inicio del video. Este primer puesto está reservado para un suceso bastante misterioso, inexplicable y según como lo veas, hasta imposible. Pero, ocurrió. En el año 1921, exactamente en Suiza, el minero Tom Swissgler hizo un hallazgo increíble. En uno de sus tantos trabajos, se encontraba excavando, llegando a los 18 metros de profundidad, encontró un cráneo, pero no era cualquier cráneo. Este pertenecía al de un homínido primitivo, un ser que vivió por lo menos hace 100.000 años. Muchos años después, el cráneo descubierto por el minero fue analizado por diversos estudios, esto precisamente para intentar resolver un enigma sumamente controversial. Según el estudio de radiocarbono, el cráneo contaba con una antigüedad entre 125.000 y 300.000 años. ¿Puedes imaginarte el mundo hace 100 o 300.000 años? ¿Puedes imaginar la vida, el entorno, los animales, el alimento y muchas cosas más de esa época? Pero, ¿cómo podrías explicar que el cráneo que encontró el minero en 1921 tenga un orificio de bala? Tienes que saber que diversos estudios y hasta expertos analizaron el cráneo y todos concluían en que aquel orificio era efectivamente el resultado de un disparo. Pero ¿cómo pudo haber recibido un disparo un homínido hace 100.000 años como mínimo? Para rematar, se han encontrado también cráneos de animales con antigüedades similares con el mismo orificio de bala. Nadie al día de hoy ha podido responder cómo pudo haber ocurrido ese suceso. Si nuestro video te ha gustado, te agradecemos nos apoyes con un like. Si eres nuevo en este canal, te invitamos a que te suscribas y actives la campana para que YouTube te notifique de todos nuestros videos. Subiremos material misterioso y oculto todas las semanas. Somos Noche, tu canal de misterio.